3:18. Le damos un saludo a los hermanos radioescuchas que nos escuchan ahí a través de la radio en las redes sociales, así que también ellos sean bienvenidos en esta mañana. Esta mañana vamos a leer únicamente el versículo 18. Este es un versículo de esos de la Escritura que cuando nos encontramos con ellos tenemos que exige que nos detengamos a examinar un poco lo que este versículo tiene que decir y que podamos reflexionar con claridad lo que el apóstol nos está diciendo. Y espero, y es mi oración de que quizás de que este versículo pueda ser igual de significativo para su vida como lo ha sido para mi vida durante esta semana. Y que aquellos que quizás no están en Cristo, este versículo Dios lo pueda usar para que puedan llegar a conocer a Jesucristo y su obra gloriosa por cada uno de nosotros. Y es mi oración que tanto aquellos que son salvos por medio de este versículo también puedan ser estimulados a seguir sirviendo el Dios glorioso al cual servimos y nos salvó. Así que vamos a leer, en realidad vamos a leer solamente la mitad de este versículo 18, solamente la mitad. Dice el Señor de la siguiente manera: porque también Cristo padeció, o como traducen otras versiones, sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de adorarte, porque nos permitiste cantar, porque nos permitiste adorar por medio de la lectura de tu palabra, y porque ahora nos vas a permitir adorarte por medio del estudio y la reflexión de tu palabra. Si hoy reconocemos o recordamos lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, te damos gracias por el precio que pagaste a nuestro favor. Gracias porque sufriste el castigo que debería recaer sobre nosotros. Gracias porque sufriste esa vergüenza, la culpa. Gracias por tu amor. Gracias porque aún estando nosotros en nuestros delitos y pecados, fuimos objeto de tu amor. Señor, oramos por aquellos que no han entendido la verdad gloriosa del Evangelio, para que hoy tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, los pueda traer al convencimiento de la obra gloriosa de su Hijo a favor de aquel que cree. Señor, oramos para que con tu poder tú los conviertas de su pecado. Señor, oramos como dice el Salmo 118, que nuestros ojos y nuestro entendimiento sean abiertos para que podamos ver las maravillas de tu amor, de tu palabra. Oh Espíritu Santo, necesitamos tu ayuda en esta mañana. Espíritu Santo, aquí estamos, necesitados de ti. Que tu palabra sea una realidad, que tu palabra que va a ser sembrada pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Hay dos verdades generales que encontramos en este pasaje que acabamos de leer. Y esas dos verdades son que como cristianos somos llamados a vivir una vida centrada en la cruz. Y cuando digo una vida centrada en la cruz, eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario.
y mantener y mantener el evangelio como lo principal en nuestras vidas. Somos llamados a vivir una vida centrada en la cruz y mantener el evangelio como lo principal en nuestras vidas. Y estas dos verdades nos llevan a hacernos una pregunta o varias preguntas. Una de ellas es: ¿está mi vida centrada en la cruz de Cristo? ¿Estoy trabajando para mantener el evangelio como lo principal en mi vida? Es el evangelio, la cruz de Cristo, el centro de mi vida. Ahora, el evangelio se puede definir literalmente como buenas noticias. Es la definición clara que todos conocemos. El evangelio, buenas noticias. Así que podemos decir que el evangelio es el mensaje más importante, más esencial que usted podría escuchar o proclamar. Es lo más importante que usted puede escuchar o proclamar. Hay personas que dicen: no, ¿cómo me gustaría que alguien me dijera que me ama? El evangelio es mucho más importante de escuchar que eso. El evangelio es la verdad singular sobre la cual debemos construir nuestra vida. No solo nuestra vida espiritual, sino en sí todo lo que hacemos en nuestra vida. Le pregunto una vez más: ¿está tu vida centrada en la cruz de Cristo? ¿Es el evangelio de Jesucristo lo principal en tu vida? Yo escucho a los padres decir: oh, mis hijos son el motor de mi vida. Yo pregunto una vez más: ¿son tus hijos el motor de tu vida o es el evangelio, es la cruz de Cristo el motor de tu vida? Yo creo que un cristiano debería decir: mis hijos son el motor de mi vida, el motor de nuestra vida, del cristiano. Y no estoy diciendo que no amemos a nuestros hijos, los amamos, pero el motor de nuestra vida debe ser la cruz de Cristo, el evangelio de Cristo. Porque mis hijos, aunque son muy bonitos para mí, muy apreciados para mí, no murieron en la cruz del Calvario por mí. Ellos no interceden delante del Padre por mí. El motor de nuestra vida es Cristo. El motor de nuestra vida es el evangelio. Y las personas podríamos dar muchas definiciones sobre el evangelio. No vamos a quizás hablar de las definiciones que la gente daría del evangelio. Pero aquí encontramos en el apóstol Pedro una definición clara y hermosa sobre lo que es el evangelio, donde nos permite ver cómo Dios entregó todo a favor nuestro por medio de Jesucristo. Mire cómo lo describe el apóstol Pedro, el evangelio. Cristo padeció por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje más importante que usted y yo necesitamos escuchar. El evangelio no es: ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. El evangelio no es: ven a Cristo y tu economía va a mejorar. El evangelio no es: ven a Cristo y vas a encontrar esposo o vas a encontrar esposa. El evangelio no es: ven a Cristo y vas a encontrar sanidad. No, ese no es el evangelio. El evangelio es conocer
que Cristo sufrió o padeció por mis pecados una sola vez. Que un justo padeció por mí, que soy un injusto, para luego tomarme y llevarme ¿a dónde? A Dios. Oh, qué gloriosa información. Su muerte sustitutiva, su resurrección. Entonces el Evangelio son las buenas noticias que proclamamos. Jesucristo ha hecho todo lo posible por llevarnos a Dios. Y yo creo que es mi oración, lo digo una vez más, que el Espíritu Santo nos permita entender la verdad. Oh amigo que estás sin Cristo en esta mañana. Yo no quiero manipular tus sentimientos, pero es mi oración que el Espíritu Santo te lleve al convencimiento del Evangelio para que tú puedas correr a Él pidiendo: Señor, dame arrepentimiento, dame fe, porque necesito lo que tú hiciste. En estos versículos, en esta mitad de versículo, el apóstol nos presenta 5 cosas sobre el Evangelio, que son las más importantes que tú y yo podríamos escuchar. 5 cosas. La primera de ellas, dice el versículo, que Jesús sufrió. Y sufrió por los pecados. Es decir, Jesucristo, como mi sustituto, soportó y sufrió la pena o el castigo de mis pecados. ¿Se acuerda que ya en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, estudiamos esto? El apóstol dijo: Jesucristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, o sobre él, ¿en dónde? En el madero. Es decir, él llevó la pena, él llevó el juicio que correspondía por causa del pecado. Y ya lo hemos dicho, hermanos, mientras estemos en esta tierra terrenal, nuestra mayor amenaza, nuestro mayor problema, nuestro mayor enemigo no es Satanás, tampoco es el gobierno, ni mucho menos la persecución, ni mucho menos el orden mundial, ni siquiera ahora la enfermedad que está de moda, el COVID-19. Ni siquiera esa es nuestra mayor amenaza. Tristemente, mucha gente hoy está más preocupada por la veracidad de la vacuna o por usar o no usar máscaras, y no se preocupan por su verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? El pecado. Que si me la pongo, que la pongo, que si uso máscara, que si no uso mascarilla, que si es esto, que si esto es lo otro. Preocupados por esas cosas insignificantes, y su principal problema, que es el pecado, no se preocupan. ¿Qué dice Isaías 59, versículo 2? Por si alguien tiene duda y me está diciendo: no, pastor, el principal problema es la economía mundial, la recesión. Ok, la inflación, ok. Bueno, yo le creo a la Biblia. Isaías 59, versículo 2 dice: vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Mi pecado ha hecho una división entre Dios y nosotros. Si el principal problema del hombre hubiera sido la economía, Dios hubiera enviado un economista. Si el principal problema del hombre hubiera sido un doctor, pues Dios hubiera mandado, la enfermedad hubiera mandado un doctor para que nos sanara a todos. El principal problema del hombre era el pecado, y envió a alguien a que muriera como nuestro sustituto para solucionar ese problema. Por eso Jesucristo sufrió por nuestros pecados, para que ni tú ni yo tuviéramos que hacerlo. Esa enseñanza de que cuando tú mueras todo termina acá, eso es una herejía, no tiene sustento bíblico.
Segunda cosa que encontramos aquí que nos dice el apóstol. Cuando Jesucristo sufrió por los pecados, dice que fue ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados. Y mira algo interesante. Esta frase no apunta simplemente a la finalidad de lo que hizo Cristo en la cruz, sino a la suficiencia de lo que hizo. No es únicamente a la finalidad, o sea, cuál fue el fin, sino a la suficiencia de lo que hizo. En teología lo llaman la suficiencia de Cristo. Pastor, ¿qué significa la suficiencia de Cristo? Simple, hermano, que Cristo sufrió de una manera ¿qué? Perfecta. Que su obra no necesita repetirse. Que su obra Él la terminó. Él dice en la cruz, una de sus palabras, consumado es, finalizado. Ese cuento de que Dios hizo el 99% y el hombre tiene que hacer el 1% no tiene sustento bíblico. Su obra es suficiente. Murió una sola vez. Significa que no tiene que hacerlo una y otra vez. Un recordatorio, ya lo hemos dicho, y una vez más lo digo con respeto, pero tengo que decirlo sin que nadie se vaya a ofender. Pero lo voy a decir con respeto. Es uno de los problemas grandes que en la práctica tiene la misa católica romana. Porque en sus misas sacrifican una y otra y otra y otra vez a Cristo. Que el sacrificio de Cristo no tiene que ser repetido. Porque se hizo una vez para siempre. Hacerlo es herejía. ¿Qué es herejía? Es desviarse de la verdad. Hacerlo es una blasfemia. La versión en inglés, creo que el otro lo puse yo ahí, lo traduce una vez por todas. Ahora, yo no sé si como cristianos nosotros somos conscientes de entender esta verdad una vez por todas. Vamos a uno de los pasajes que quizás más usamos para hablar de este punto. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Ahí cerquita de Pedro. Hebreos 7. Hiciste Hebreos, hombre. 7, 26. ¿Lo tiene? Escuche por favor. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El capítulo 9 de Hebreos nos dice que entró al lugar santísimo por medio de su sangre. Y así asegurando la redención o asegurando el rescate eterno de los suyos. Fue una vez ofrecido por muchos, dice la Escritura. En el capítulo 10 nos dice que el sacerdote tenía que entrar constantemente. Su servicio era que diario. Su oficio era repetido diariamente, no solo por los de ellos, sino por los de él. Los mismos sacrificios una y otra vez. De Jesucristo se nos dice que lo hizo una sola vez y que ahora está ¿dónde? Sentado en los lugares celestiales. Es decir, está en una posición de ¿qué? De descanso, de que su obra ya fue terminada. Yo quiero que usted entienda las implicaciones o la importancia de esto. Y mi oración es que quizá la próxima vez que tú y yo como congregación celebremos la cena del Señor,
usted tenga en mente lo importante que es participar de la cena del Señor como iglesia. La cena del Señor no es, ¿cómo lo digo? Sí, no es una rutina más, no es, algo más que hacemos dentro del servicio. No, la cena del Señor no es eso. Hermano, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, no estamos sacrificando a Cristo una y otra vez, porque estaríamos declarando de que su muerte fue insuficiente. Cuando participamos de la cena del Señor como iglesia, estamos recordando que su muerte fue ¿qué? Suficiente. Cuando bebemos esa copa, cuando bebemos cuando comemos ese pan y vemos esa copa, esos dos símbolos, estamos declarando, estamos confesando, estamos mostrando al mundo, a los que están a nuestro alrededor, que su muerte, que su sufrimiento fue una sola vez por todas y que aseguró nuestra salvación. Estamos confesando que estamos esperando su segunda venida. El creyente debe estar deseoso de poder decir: yo quiero celebrar la cena del Señor con mis hermanos en Cristo, porque estoy recordando lo que Él hizo por mí. Estoy recordando que tengo entrada ante el trono de la gracia. Estoy recordando que su muerte es suficiente. Estoy recordando que no tengo que hacer más nada, que Él lo hizo todo. Así que no tomemos la cena del Señor como rutinaria. La Biblia dice: examínate constantemente. Yo no comparto mucho la idea de que vamos a tomar la cena, ahora examínese. No, el creyente vive en un examen constante. Y si me examino, identifico que hay algo en mi vida que no está funcionando, la respuesta es: bueno, ya no tomo la cena. No, componga, arregle, arrepiéntase y luego participe. Porque al no participar, usted está diciendo: pues mire, yo no quiero arreglar mi pecado, prefiero estar así. Y igual manera está tomando o está haciendo de la cena del Señor algo que indigno. Pedro dice en este versículo que la muerte de Cristo fue suficiente para proveer expiación o el pago de mi deuda. Ahora miren lo que dice en tercer lugar. El apóstol nos dice que cuando padeció por los pecados, fue como un justo que muere en lugar de los injustos. Mira cómo dice el versículo una vez más. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Qué vemos aquí, iglesia? Amigos, que cuando sufrió por los pecados, no fue por sus propios pecados. El sacerdote, antes de ofrecer el sacrificio de los otros, tenía que hacer ¿qué? Tenía que hacer sacrificio primero por él. ¿Por qué? Porque era otro pecador. Cristo, aquí nos dice el pasaje, no lo estoy diciendo yo, lo dice el pasaje, está diciendo que no fue por sus propios pecados, porque el versículo identifica el justo. ¿Quién es el justo aquí? Cristo. O sea, Pablo y Pedro identifican a Cristo como el justo. Es decir, la única persona que aquí en la faz de la tierra vivió una vida recta y perfecta. Así que Cristo no sufrió por los pecados de él. Y aquí hay algo que tenemos que tener bien claro y que es mi oración que el Espíritu Santo le permita a usted entender. Estas dos verdades que el apóstol Pedro presenta, que hay dos verdades.
La primera verdad es que somos injustos y Él es justo. Y la persona que no entienda esto, que no entienda esta verdad, la muerte de Cristo para él no va a significar absolutamente nada. Todo ser humano que ha pisado la tierra, incluyendo los bebés recién nacidos, son injustos. Incluyendo los bebés recién nacidos, somos injustos. Somos, pero es un versículo más de la Biblia, somos pecadores. La Biblia dice por cuanto todos, ahí no dice por cuanto los mayores de 7 años pecaron. Ahí dice por cuanto todos, absolutamente todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo no. Él no pecó, Él es justo, nosotros injustos. Este es el núcleo para comprender lo que es el Evangelio. Si tú y yo no aceptamos o no entendemos esa verdad, que Él es justo y que nosotros somos injustos o éramos injustos antes de conocerlo, no vamos a entender el Evangelio. Y ese es el problema con el mundo hoy. Porque cuando usted y yo le hablamos a la gente del Evangelio, incluso aquellos que nos identificamos como cristianos, no reconocemos nuestra condición de injustos. La gente siempre dice, yo no hago nada malo. Soy buen esposo, soy buena esposa. El problema es que no vemos nuestra injusticia a la luz de la santidad de Dios. Todos nos creemos buenos y mejores que los demás. Por eso la gente dice, yo no voy a esas iglesias allá, esa cantidad de hipócritas. Bueno, todos somos hipócritas, pero esa persona no es hipócrita, ¿sí? Pero bueno, es parte de la condición de hombre caído. Es más, bueno, me la voy a reservar para cuando tenga otra predicación que encaje más allí, porque esta creo que no encaja mucho ahí. Ya sonaría como que lo quería decir y lo metí, ¿cierto? Así que mejor sigamos aquí. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos leer y escuchar con mayor frecuencia lo que dijo el profeta Isaías. Vaya al profeta Isaías, capítulo 6. Porque siempre pensando en que no somos injustos, ¿no? Que los problemas son los demás siempre. Isaías capítulo 6, versículo 5. Mire lo que cuando Isaías se vio, el profeta se vio ante la presencia del Señor, mire cuál fue su respuesta. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El profeta identificó su condición. Eso es lo más difícil de presentar el Evangelio a una persona. Porque ella está bien. Usted le dice, es que necesitas a Cristo. No, yo estoy bien. Hermano, tiene que arrepentirse. Yo estoy bien. Hermano, lo noto que me mira medio raro. Yo no sé cuál sea el problema, hermano, pues yo estoy bien. O sea, siempre estamos bien. Hermano, hasta que no entendamos que estamos mal, amigo, hasta que tú no entiendas que estás mal, que eres un pecador, no vas a clamar a Dios por fe y arrepentimiento. Solo cuando uno entiende verdaderamente el Evangelio, uno puede responder como respondió el famoso hijo pródigo. Oh Señor, he pecado
contra el cielo y contra ti. Solo cuando lo entendió. Pero nosotros no lo hemos entendido. Hemos entendido que el problema es la iglesia. Yo no me congrego por la iglesia. Yo no oro por la iglesia. Yo no sirvo por el pastor, no me deja servir. Yo no canto porque el pastor no me deja cantar. Yo no hago esto porque su no me deja hacer esto. Yo no me congrego porque mi esposa no me deja o mi esposo no me deja. Siempre el culpable es el otro. ¿Por qué no eres fiel en la iglesia? Porque no me cae bien el pastor. Siempre. Siempre el culpable es otro. Nunca decimos, yo tengo un problema, yo estoy mal. Yo necesito el único remedio, que es Jesucristo. Por eso en esta congregación al menos oramos como oramos. Oramos para que el Señor tenga misericordia. Oramos para que la luz del Evangelio resplandezca, para que la luz del Evangelio rompa esa forma de pensar, esas fortalezas mentales, y la gente pueda entender la condición. Yo estoy bien, dice la gente. ¿Para qué voy a ir? Para comportarme como ellos. Yo lo único que atino a decir es, Señor, perdónalo porque no sabe lo que dice. No tiene ningún sentido de perdición. Bueno, esa es la condición en la que están. Se creen justos cuando la Biblia dice que son injustos. Ahora, tengamos una vez más en algo aquí interesante, creo yo. Cuando leemos que Pedro dice que el justo ha muerto por los injustos, para que los mismos injustos no tengan que morir por sus pecados. Eso fue lo que Jesucristo hizo aquí. El justo tomó la culpa del injusto para que el injusto fuera declarado justo. Wow. Esto nos debe llamar la atención. Y usted pregunta, ¿por qué? Porque en el sistema en el que tú y yo estamos, en el sistema humano, las personas justas o las personas que consideramos buenas personas no deben ser castigadas por sus crímenes, ¿o sí? ¿Debe ser una persona justa castigada por su crimen? Pues no, porque es una persona justa, es una buena persona. A las personas que queremos que sean castigadas son las injustas, es decir, las personas que malas que han cometido algún crimen. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Ahora nos encontramos que los cristianos, nosotros los cristianos, constantemente estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? Dígalo duro, hermano, por favor, sin miedo. Ok, sí, pero ¿qué más estamos celebrando? Y ya lo leímos. Dígalo, este sí lo agarró, dígalo. Los cristianos no nos cansamos de decirlo. Y celebramos. El justo murió por nosotros, que éramos los culpables. ¿Qué cree que dirá el mundo de eso? Estos cristianos están locos. Porque en un mundo normal, ¿quién celebraría? Por ejemplo, ahora pensando rápidamente, en estos días escuché a mi esposa que estaba escuchando la sentencia que le estaban dando al hombre que mató a los muchachos en la escuela. ¿Quién celebraría que a ese hombre lo dejaran libre? Yo creo que si a ese hombre lo dejan libre, se arma un problema grande aquí en Estados Unidos. Y nosotros los cristianos estamos celebrando porque a un justo lo mataron en mi lugar. Y que por culpa de ese justo, ahora a mí me han declarado justo. Cuando uno habla de la elección soberana o de la expiación particular, la respuesta inmediata a las personas, no, eso no es justo. Dios no hace eso. Sin embargo, yo no he escuchado a la primera persona que diga, wow, qué injusticia que Jesucristo haya muerto en la cruz sin haber cometido pecados por mi pecado.
Claro, como me conviene, entonces ya no es injusto. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos celebramos? ¿Por qué nos regocijamos? ¿Por qué no nos cansamos de decir? El cristiano promedio en sus oraciones siempre mete eso, porque está agradecido y no nos cansamos. ¿Por qué lo celebramos? Algo que quizás crearía indignación en los de afuera. Hermanos, celebramos en primer lugar porque Dios está haciendo lo que tenía que hacer judicialmente. Porque si Dios lo hubiera pasado por alto, entonces Dios estaría violando lo que es ser Dios. Estaría violando su propia justicia. Si Dios hubiera venido a nosotros y nos hubiera pasado por alto lo que hubiéramos hecho, Dios estaría dejando de ser Dios. Dios dejaría de ser justo. Por eso celebramos. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 10. Porque si Dios hubiera pasado por alto, la justicia no estaría cumpliendo. Salmo 103, versículo 10, ¿qué dice? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, nosotros que nos creemos tan buenos, Dios nos dice a través del salmista que Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Que si Dios respondiera conforme a lo que tú y yo mereceríamos, no alcanzaríamos a pagar. Yo veía la sentencia de este hombre, le dieron, eran como 30 cargos. Y por cada cargo, la sentencia era terrible. Y lo tremendo es que la que estaba leyendo la sentencia se aseguraba en decir que cuando terminara de cumplir la sentencia del primer cargo, empezaría a cumplir la sentencia del segundo cargo. Es decir, que esa deuda de ese hombre es ¿qué? Impagable. Impagable. Hermanos, delante de Dios, tu sentencia en mis manos, en tus manos, es impagable. Es impagable. Si así tú y yo que nos creemos tan buenos, que no rompemos un plato, que no le hacemos daño a nadie, delante de los ojos de Dios es impagable tu deuda. Y le voy a añadir lo que dijo la hermana, que tú y yo que no hemos matado, aparte de una cucaracha o alguna mosca por ahí, o ratón, es impagable. Y Dios aquí nos dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestra iniquidad. A ese hombre sí, conforme a la iniquidad del sí, pues ahí lo refundieron de por vida. Es más, yo creo que ni los huesos de ese hombre alcanzan a cumplir la sentencia que le han puesto. Ni los huesos siquiera lo alcanzan a cumplir. Entonces este versículo dice claramente que Dios no nos trata conforme a nuestro pecado, ni nos paga conforme a nuestras iniquidades. ¿Cómo puede ser esto justo? Sigue siendo la pregunta. Bueno, la respuesta sería porque Cristo asumió esa culpa. Él asumió esa culpa por nosotros. Y por eso en Cristo son satisfechas todas las demandas de la ley. ¿Cuándo sería injusto entonces? Sería injusto si a Jesucristo lo hubieran obligado a pagar por tu pecado y por mi pecado. Ahí sí sería injusto.
Que alguien le hubiera obligado y dijo, ahorita usted tiene que pagar. Como usted saliera de aquí y lo agarraran y dijeran, bueno, a usted lo hemos seleccionado para que usted pagara la culpa de Sutano que hizo tal cosa. Ahí sería injusto. Pero en la Escritura sabemos que Jesucristo voluntariamente decidió ser el sustituto suyo y el sustituto mío. Voluntariamente. Nadie lo coaccionó. Nadie lo obligó. Como cuando la chica dice, es que me robaron. No, a usted no la robaron, usted se fue con él. Son dos cosas diferentes. A él nadie lo obligó. Es más, la misma escritura dice en Juan capítulo 10, versículo 14. Miren lo que dice Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Ahora escuche por favor. Y pongo mi vida por las ovejas. Él puso su vida por sus ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Hay una sola iglesia. Jesucristo no tiene ni dos iglesias ni dos pueblos. Es una sola iglesia. Y un pastor, Cristo. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo sé que nosotros decimos que a Jesús lo mataron los líderes. Bueno, en términos humanos sí, pero es que Él puso su vida para que ellos hicieran eso. Dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Y sigue diciendo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo murió o se entregó en la cruz voluntariamente. Él no se entregó como usted y yo hacemos. Ay, toca domingo en la iglesia, qué pereza, servicio. Y llega y cuando entran ahí, hermana, te lo bendiga. Que me toca servir, me toca oír. No. Él se entregó voluntariamente, se entregó de buena gana. Él cargó felizmente con tu pecado para que tú y yo hoy ni siquiera tengamos la disposición de servirle a Él con alegría y con disposición, como estamos hablando los miércoles, dándole lo mejor. Le seguimos ofreciendo a Él un sacrificio defectuoso, mediocre. Y Él lo entregó voluntariamente. Un castigo que le correspondía a usted y que me correspondía a mí. Hermanos, si la salvación hubiera quedado en tus manos, créeme, tú tienes que estar 100% seguro que hubieras fracasado. Hubiéramos fracasado. Voy a meterme ahí para que después de que está sacando, no, bueno, hubiéramos fracasado. Si la salvación dependiera de nosotros, hermano, hubiéramos fracasado. Ahora, este proceso, en la escritura, los teólogos lo llaman imputación. Imputar es hacer responsable a alguien de algo. Entonces Cristo fue a la cruz de acuerdo al propósito perfecto del Padre. Imputaron a Cristo la culpa tuya y mía. Es decir, Cristo en la cruz del Calvario fue visto como si hubiera cometido todos los pecados que cometiste tú, que cometí yo. ¿Usted cree que podríamos hacer una lista?
Hermano, hay pecados que usted y yo ya ni nos acordamos. Y otros que hemos decidido voluntariamente no acordarnos de lo vergonzosos que son. Todos esos se los cargaron a Jesús. Fue castigado, fue maltratado, como si hubiera sido el autor de ellos. Tan profundo fue su amor por las personas quebrantadoras, imagínense. Y no solo que es que mi pecado era un pecado que lo ofendía a él. Es un pecado que lo ofende a él y sin embargo él decide tomar ese pecado para sí, que lo ofende a él, para darte a ti perdón. Y cuando yo pienso en eso, yo lo relaciono automáticamente con el perdón nuestro. Perdóneme, pero discúlpenme, pero es mi responsabilidad hacerlo. Cuando alguien nos ofende, nosotros empezamos a hacernos los dignos. Ay, es que usted no sabe lo que yo sentí, lo que yo sentí. Usted sabe lo que Dios sintió con la ofensa que tú y yo le hacemos diario con nuestros pecados. Y sin embargo, ¿qué hizo? La tomó, la cargó y dice la Escritura que decidió él darle la espalda. Y dice la Escritura que no nos los va a sacar a cuentas. Él no le va a decir a usted 0 y van 2. No, dice que los olvidó, no los sacó más a cuentas. Los imputaron a Jesucristo. Es lo que se conoce también en la Escritura como ¿qué? Como justificación. Tú y yo fuimos declarados justos. Yo por eso le digo a aquellos que tienen, mejor no toquemos ese tema, sigamos aquí. ¿Sabe lo que dijo uno de los grandes reformadores, uno de ellos, porque siempre le atribuimos todo a Martín Lutero, pero fue simplemente pero habían otros, Zwinglio y otros que hicieron el trabajo, pero él dijo lo siguiente, él llamó a esto el gran intercambio, el gran intercambio. Él recibió nuestra culpa y el castigo, ¿y qué obtuvimos nosotros? Justicia o justificación y bendición. Alabado sea el Señor. Por eso celebramos. Porque Dios decidió, Dios entendió que no podíamos. Y dijo, yo voy a hacerlo por ellos. En cuarto lugar, quiero acabarlo hoy. Dice que nos dice que Pedro, cuando murió por los pecados, fue en lugar de los pecadores. Sufrió para ser nuestro sustituto. El versículo una vez más, porque Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Yo creo que aquí hay una acción que quizás no se menciona abiertamente, pero creo que está implícita y que no podemos pasar por alto. Y es en lugar o sustituto. Ahora todos sabemos lo que es un sustituto. Creo que los niños en la escuela saben lo que es un sustituto. Ellos lo experimentan casi a diario en la escuela. El sustituto es la persona que toma el lugar para cubrir el espacio de alguien, ¿no? Y se responsabiliza. Si no llega el conductor elegido, viene el conductor sustituto. Se encarga. Cuando hablamos de que su muerte fue sustitutiva, o la llamamos a veces expiación vicaria, el punto es que Cristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Entró al mundo, se hizo humano, vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, para que tú y yo pudiéramos ser declarados justos en Él. Pastor, ¿y por qué tanto énfasis en esto? Porque aunque usted y yo no lo creamos, hay muchos cristianos hoy en día que han tratado de negar la expiación sustitutiva de Cristo. Se han escrito muchos libros para tratar de desmentir esta gran verdad. Se han hecho muchas conferencias para tratar de desmentir esta gran verdad.
Y escucha esto por favor. Si Cristo no hubiera muerto como tu sustituto, si Cristo no hubiera ocupado tu lugar, si Cristo no hubiera asumido tus obligaciones, si Cristo no hubiera asumido tu deuda, ¿sabe quién hubiera tenido que pagar esa deuda? ¿Sabe quién hubiera tenido que asumir esa deuda? ¿Sabe quién hubiera tenido que asumir la ira de Dios? La respuesta es más que obvia. Yo. Así que la expiación sustitutiva de Jesucristo, sin la expiación sustitutiva de Jesucristo, no hay salvación. Simplemente así de simple. ¿Qué logró Jesucristo en la cruz? Algunos dicen, algunos teólogos o pastores dicen, que la muerte de Cristo en la cruz fue principalmente para darnos ejemplo de cómo debemos responder frente al sufrimiento injusto que sufrimos. Bueno, pues eso ya lo estudiamos, está incluido. Algunos dicen, es que la muerte de Jesucristo era para ejercer una influencia moral sobre nosotros. Bueno, está incluido. Otros dicen de que Jesucristo murió para vencer al diablo. Es que Jesucristo murió en la cruz para vencer al diablo. Bueno, primero de Juan 1, 3, 8 habla sobre eso. Está incluido. Colosenses también nos dice. Colosenses 2. Otros dicen que la muerte de Jesucristo, la principal razón fue para restaurar esa imagen que nos fue dada con Adán y Eva, que fue degenerada luego del pecado de estos dos personajes. Bueno, sí es cierto. Cuando Jesucristo murió, pues restauró esa imagen. Todo eso es cierto. Pero creo que la función principal o primordial o fundamental de su muerte sustitutiva de Cristo de los justos para los injustos, eso nos lleva al quinto punto y es llevarnos a Dios. Sí, allí se cumple de que Satanás fue derrotado, que la imagen fue restaurada, que los efectos de la caída del pecado del hombre fueron invertidos por su muerte. Se muestra allí también que Él nos da un ejemplo de amor y autosacrificio. Claro que sí. Pero hay una verdad, la quinta verdad que nos lleva aquí en el versículo 18. Al final dice, para llevarnos a Dios. Estábamos separados de Dios. No estábamos calificados para acercarnos a Dios. Éramos ignorantes de Dios. Éramos ciegos a su belleza. Éramos sordos a su voz. Éramos insensibles. Aunque celebrábamos la Navidad, aunque celebrábamos la resurrección sin comer pescado, pero bueno, comiendo pescado digo, sin comer carne. Pero éramos insensibles a Dios. Y lo digo una vez más, el mayor necesidad del hombre no es que la economía mejore. Yo a veces veo memes en las redes sociales, en vez de dar dinero a las iglesias, mándeselos a los pobres. El principal problema no es que la gasolina baje. No es que disminuyan las horas de trabajo y que aumente el salario. La principal necesidad del hombre es que alguien lo lleve a Dios, Padre. Es poder acercarse a Dios. Cristo no murió para que tú te sintieras mejor contigo mismo. Aunque eso puede pasar. Cristo murió para traerte a Dios. Cristo no murió para que tú experimentaras una sensación profunda, emocional y que vienes a llenarte o qué sé yo.
misticismo por ahí que encontramos que se sale por algunos lados. No. Y póngame atención para que después no diga que yo estoy enseñando cosas extrañas. Despierte si está dormido, para que después no diga que me escucha un final y dice el pastor enseñando cosas extrañas. No, escúcheme bien. Jesucristo ni siquiera en última instancia murió para que pudiera ser perdonado de tus pecados, aunque está incluido. Jesucristo en última instancia tampoco murió para que fueras declarado injusto, declarado justo, aunque está incluido. Murió en última instancia para llevarte a Dios. Porque Cristo pudo haber muerto y perdonado de tus pecados, pudo haber muerto y haberte declarado justo, pero no llevarte a Dios. Yo creo que la mejor forma de explicarlo es lo que han hecho con el famoso Dream Ad aquí, ¿no? Los soñadores, los dreamers. Los tienen ahí. ¿Qué digo? ¿En stand-by? Sí, stand-by creo que sería la palabra. Pueden manejar, pueden trabajar, pero no pueden salir, ni pueden reclamar cosas de ciudadanos ni nada. Dios pudo haber hecho eso, pero no, Dios no hizo eso, Dios hizo la obra completa. Dios envió a su Hijo para llevarte a Él. Lo cual significa de que en mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Que pórtese bien, que haga donaciones, que no sé qué, que no sé cuántas, que esto y lo otro. No lo puedes hacer. El perdón no es una sola buena noticia si simplemente quita la culpa. Te justifica, pero no te lleva a Dios. Y la palabra para llevar, aquí está la palabra para llevar, es usada para la presentación de alguien o proporcionar el acceso de alguien ante alguien más. En el griego, esta palabra se usaba en referencia a aquella persona que quería acercarse al rey. No es que yo quería acercarme al rey, llegaba y llegaba delante del rey como si fuera Pedro por su casa. No, yo llegaba donde esa persona, hablaba con esa persona y esa persona entendía que podía llevarme ante el rey. Él me llevaba y cuando me llevaba ante el rey no era que me llevaba y bueno, ahorita hable, no. Él me presentaba ante el rey. Y solo si el rey me decía que hablara, yo podía hablar. Bueno, eso fue lo que Jesucristo hizo. Él es el representante oficial de Dios. Te trae y te lleva ante el Padre. Juan 14, todos lo conocemos. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy el ¿qué? El camino. Él fue el que vino a mostrarnos el camino. Él fue el que tomó nuestra culpa y Él es el que nos toma y nos lleva al Padre. Él es la única fuente para llegar al Padre. Hechos 14, 4:12, perdón, lo conocemos, ¿no? En ninguno otro hay salvación. Así que esa situación de que yo solito llegué a Dios queda desbaratado con la escritura. Claro, tú tomaste la decisión, pero fue porque Dios hizo la obra en ti. Si no, estuvieras en tu mundo. Ahora te estarás preguntando, tú amigo que estás sin Cristo, y con esto termino, ¿cómo puedo ir a Cristo para que Él me presente delante del Padre? Bueno, para llegar a Cristo tienes que tener un sentido consciente de pecado. Hay que entender que no puedes en tus propias fuerzas. Hay que entender que tú eres un injusto, aunque no hayas matado a nadie. Aunque tengas una sola esposa, un solo esposo, seas un buen padre, una buena madre, un buen todo eso. Debes entender que necesitas la intervención de Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es que tú eres un pecador.
que tu pecado te ha apartado de Dios y que necesitas ese Salvador. Amigos, solo en Él hay salvación. Y nada de lo que he dicho yo aquí lo podrás disfrutar, estimado amigo, si no estás en Cristo. Ven a Él. Y mi oración es que el Espíritu Santo pueda convencerte de tu necesidad, de tu problema, de tu pecado. Y que puedas clamar a Él y decirle: Cristo, perdóname, dame fe, dame arrepentimiento. Mi oración es que tú puedas orar como oró el hijo pródigo, el que conocemos como hijo pródigo. Señor, he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado a tu hijo. Y lo interesante es que cuando el padre lo recoge, le da la posición de hijo. Amigo, aunque tú creas que por tu pecado Dios no te pueda perdonar, yo te puedo mostrar en la Escritura que Dios perdonó a adúlteros, homicidas, blasfemos, ladrones, asesinos. La Biblia está llena. Amigo, ven a Él. Su palabra enseña que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio que proclamamos, iglesia. No debemos cansarnos de proclamar esa verdad con nuestros labios y con nuestra vida. Que si nuestra boca no esté hablando, nuestro estilo de vida esté hablando. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies, por favor. Padre, gracias por el Evangelio. Señor, gracias porque cuando miramos el Evangelio con una perspectiva más amplia nos damos cuenta de nuestra incapacidad una vez más, de nuestras fallas. Te pedimos, oh Dios, que tú nos dirijas a cada día, si estamos en ti, proclamar y vivir este Evangelio, que nuestra vida esté centrada en la cruz de Cristo, que entendamos que la cruz requiere sacrificio, determinación, entrega. Señor, y aquel que no te conoce, que está muerto en delitos y pecados, ya sea niño, joven, adulto, oh, que tu Espíritu Santo en este momento pueda redarguir sus vidas, pueda llevarlos al entendimiento de su necesidad de ti. Y si posiblemente tú estarás pensando, estimado amigo, sí entendí que soy pecador, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta que le hizo el carcelero a Pablo. Y Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo. Amigo, si has sido consciente de tu pecado, cree en Cristo. Creer en Cristo significa que tú aceptas que tú eras pecador y que Él murió por tu pecado. Que tú aceptas que Él es el único camino, que Él es el único que te puede llevar al Padre. El creer en Cristo significa de que has muerto a una vida y que vas a comenzar a vivir otra. Ya no vas a vivir en base a lo que tus emociones dictan o lo que el mundo dicta, sino que vas a vivir en base a lo que la Escritura dice. Y si tu creer es verdadero, es bíblico, si tu fe es bíblica, según la palabra, vas a comenzar a dar frutos de arrepentimiento. Su palabra dice que seremos conocidos por sus frutos, no por lo que digamos, sino por nuestros frutos. Señor, gracias por esa persona
a la cual tú vas a tocar. Oramos para que la obra que tu Espíritu Santo comienza en él, no la termine, no parará hasta que la termine, como enseña tu palabra. Dale la convicción en su vida de que te ha conocido y que ha empezado a caminar una nueva vida y que sus frutos puedan ser evidenciados. Gracias, Señor, por tu palabra. Ha sido predicada, Señor, y como enseña tu palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que Cristo ha dicho a la iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.